Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Les agradecemos el día de hoy estar aquí con nosotros en esta conferencia sobre los problemas en la determinación y pago de las contribuciones estatales a cargo del maestro Vicente Velázquez Meléndez. Bienvenido, maestro. Le agradecemos mucho. Es un honor para nosotros tenerlo aquí para esta conferencia. Les agradecemos mucho a toda la gente que se inscribió y a todos los profesionistas que nos escuchan desde toda la parte de la República Mexicana. Les damos la bienvenida y bueno, los invitamos a escuchar esta conferencia. Tendremos unos 15 minutos para preguntas para que el maestro pueda responderles. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Comenzamos. Bien, muchas gracias. Yo agradezco la invitación y que me permitan platicar con la gente acerca de estos temas. Yo creo muy interesantes. Ustedes van a ver en el desarrollo de la plática que son temas que debemos tener presentes y estar al pendiente que se cumplan las obligaciones que marcan las leyes estatales. Ustedes preguntarán, ¿y esto sería algo parecido a lo que es la ley del impuesto sobre la renta? Bueno, hoy día ustedes saben que en materia de contribuciones federales, lo único que tenemos son cumplimiento de obligaciones de forma, ¿verdad? Estamos muy preocupados si el CFDI 4.0 entra en vigor en julio, o se va a diciembre, o se va para el 2023. Estamos muy preocupados por la constancia de situación fiscal. ¿Qué son todas estas cosas? Requisitos de forma, que nos van a afectar en nuestras operaciones. Sí, sí nos van a afectar, pero son requisitos de forma. Cosa que no sucede en materia de contribuciones estatales. Como ustedes saben, el 31 de mayo fue el último día para el cumplimiento de la entrega del dictamen para efectos de la Ciudad de México. En abril de este año se terminó el plazo para el cumplimiento del dictamen del impuesto predial en el Estado de México. Y viene julio para el cumplimiento de la entrega del dictamen del Estado de México. Entonces, hay una serie de obligaciones en materia estatal que debemos cumplir y el día de hoy vamos a tratar el problema en el cumplimiento de estas obligaciones. Para esto, voy a compartir con ustedes un material que preparé para esta ocasión para que nos vayamos guiando en el desarrollo de nuestra plática. Por favor, yo les agradezco que hagan sus preguntas con toda confianza. Por favor, ustedes van a ver cuando empecemos a hablar de estos temas, la problemática que se tiene para su cumplimiento, la problemática que se tiene para cumplir. Ustedes dirán, pero pues si llega la boleta para el pago del predial, si llega la boleta para el pago del agua, pues pago con la boleta y no hay ningún problema, ya cumplí, se entiende que no tendría yo adeudos, ¿verdad? Se entiende, pues no es así. Nosotros ya cumplimos con el pago utilizando la boleta que envía la autoridad local y ¿qué creen? Eso no significa haber cumplido correctamente. ¿Por qué? Porque ya que nos metemos a los archivos y a la página de la autoridad estatal, resulta que hay una serie de adeudos. En este tiempo que tenemos, les platicaré de algunas experiencias que hemos vivido de gente que ha creído que ha cumplido con el pago de sus obligaciones locales. Y no es así. De pronto tenemos
la obligación de hacer alguna operación, por ejemplo, la venta de un inmueble, por ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha querido vender una casa, un departamento, una bodega? Pues no se puede vender porque simplemente en el historial del contribuyente, en su historial, hay una serie de obligaciones que no se han cumplido para efectos fiscales. Entonces, permítanme, por favor, externar toda esta problemática en esta ocasión, en el tiempo que tenemos asignado. Y nos preguntamos todos, ¿es fácil cumplir con nuestras obligaciones tributarias en materia de contribuciones estatales? ¿Es fácil cumplir? ¿Qué complicaciones existen para el debido cumplimiento de obligaciones fiscales en las entidades federativas? La respuesta es muchas complicaciones. Por muchas causas, entre ellas, una es que no conocemos los códigos de nuestra entidad. Ustedes saben que hay 32 entidades en este país y hay 32 códigos diferentes, 32 leyes estatales diferentes, y cada una de ellas nos marca obligaciones que tenemos que cumplir en las fechas que marca el mismo código. Ustedes dirán, ¿y qué tantas obligaciones tiene un código local? Hay un promedio de 40 contribuciones cada código estatal o local. 40 contribuciones. Vamos a mencionar algunas obligaciones fiscales con las que debemos cumplir. ¿En dónde? ¿Relacionado con qué? ¿Con nuestra empresa? ¿Con nuestra oficina? ¿Con nuestro despacho? No. También con nuestra casa. Así como tenemos un local en donde llevamos a cabo nuestras actividades empresariales o de servicios, así también tenemos un inmueble en donde convivimos con nuestra familia. Pues ambos pagan predial. Ustedes dirán, oye, en la empresa tengo que pagar los derechos de agua. Claro, claro que sí, también en tu casa tienes que pagar los derechos de agua. Entonces vamos a ver toda la problemática que encierra el cumplimiento debido de estas obligaciones. Por ejemplo, tenemos obligaciones como el impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, el impuesto por el servicio de hospedaje, el impuesto sobre espectáculos públicos, impuestos sobre loterías, rifas, sorteos, impuestos sobre el tema de juegos con apuestas, impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, impuesto por la venta final de bebidas alcohólicas, derechos por el suministro de agua, un promedio de 40 contribuciones. Y la pregunta es, ¿conocemos cómo cumplir? ¿Sabemos cómo cumplir? ¿Tenemos conocimiento del procedimiento, de cómo se integra la base, cómo se determina la contribución? Lo sabemos. Hoy día, como ya mencioné, estamos muy atentos a las obligaciones que nos marca la Secretaría de Hacienda o el SAT. Muy atentos a las obligaciones. ¿Y qué creen? Traemos adeudos de 1, 2, 3 millones de pesos por año, por ejercicio, en materia de impuesto predial, en materia de derechos por el suministro de agua. Oye, pues yo estaba preocupado con los requisitos de forma de un CFDI. Pues sí, nada más que estás dejando de lado los adeudos importantes en materia de contribuciones. Está escrito, y todos los contadores y abogados sabemos que está escrito que debemos contribuir para los gastos públicos. ¿Para qué? Para los gastos públicos. Bueno, pues entonces, si estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, debemos exigir que se le preste a la ciudadanía mejores servicios públicos. ¿Por qué no se exigen que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias? ¿Por qué no se exigen? ¿Por qué no se exigen la autoridad y el gobierno a prestar mejores servicios? Hoy jueves 2 de junio, está increíble la ciudad para poder entrar y para poder salir. ¿Por qué? Porque no se atiende a los reclamos
y las peticiones de la ciudadanía. Entonces, si nos exigen que cumplamos, también debemos exigir que se atienda al pueblo, ¿verdad? Con lo que éste solicita. Hay una serie de problemas en los estados que no se atienden y que afectan la convivencia. Y todos sabemos el tema y el problema que implica la inseguridad, el transporte, servicios médicos, educación, entre otros. Si el ciudadano debe cumplir en tiempo, monto y forma, porque la autoridad no cumple con su obligación ante la sociedad. Hay un artículo 21 constitucional que señala que toda la seguridad del país está a cargo de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, y nos preguntamos, ¿esto se cumple? ¿Se cumple con los principios de legalidad? ¿Se cumple con la objetividad, la eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos? ¿Qué problemas traemos ahí? Ah, pero ¿qué tal? A ver, ciudadano, tienes que cumplir con el pago del impuesto sobre nóminas. Impuestos sobre nóminas, que ya vamos a mencionar algunos problemas que tenemos con el pago del impuesto sobre nóminas. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado si los conceptos asimilados a salarios forman parte de la base? Si los viáticos no comprobados forman parte de la base de este impuesto, si la despensa pagar en efectivo, hay empresas que pagan la despensa a sus trabajadores en efectivo. El concepto de indemnización, cuando llegamos a la empresa y vemos que en la contabilidad hay pagos por concepto de indemnización y empezamos a hacer una investigación en la empresa, nos damos cuenta que el trabajador renunció a su trabajo y la empresa le está pagando indemnización. Y obviamente no lo incluye para pagar el impuesto sobre nóminas, porque la empresa o el contador de la empresa considera que la indemnización no es un concepto grabado. Sí, nada más que el artículo 123 constitucional nos señala que la indemnización se paga cuando el patrón despide en forma injustificada a su trabajador. La indemnización no se paga por cualquier circunstancia. Hay un concepto específico, una situación específica para el pago de la indemnización. Bueno, pues hay problemas para su inclusión en la base. Un renglón que a la gente yo creo que no le preocupa tanto. En la contabilidad hay una cuenta que se llama no deducibles. En la contabilidad, en la balanza de comprobación encontramos el concepto no deducibles. Cuando nosotros analizamos la cuenta de no deducibles, ahí encontramos pagos a personas físicas. Y le preguntamos al contador, ¿por qué no lo incluiste en la base del impuesto sobre nóminas? Ah, es que son no deducibles. Bueno, ¿y qué rayos tiene que ver el concepto de no deducibles para efectos de la ley del impuesto sobre la renta si estamos calculando el impuesto sobre nóminas? El Código Fiscal de la Ciudad de México, del Estado de México y de otros estados no contemplan el tema de no deducibles o deducibles. Es otra base diferente, conceptos diferentes. Todos los pagos en especie y servicios que damos a nuestros trabajadores. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si estos van en la base de cálculo? ¿En la base de cálculo del impuesto sobre nóminas? ¿Los hemos incluido? Alguien me dirá, pero es que no sé cuánto cuesta el servicio que le presté. Por ejemplo, construimos un comedor, le presto servicios de comedor, no dije que le doy comida, servicios de comedor. Le doy servicios de transporte a mi trabajador, ¿lo incluyes en la base de impuestos sobre nóminas? ¿En la base de cálculo? Es que no sé cuánto le toca a cada trabajador, hay un valor de mercado. Los códigos estatales nos señalan cuando no conozcas el valor, pues investiga el valor de mercado de ese concepto. Entonces, siempre nos hemos preguntado, ¿el impuesto sobre nóminas está bien determinado en la empresa? ¿Está bien calculado? ¿No tenemos problemas con la autoridad
por la determinación del impuesto sobre nóminas? Pues no sé. Pero nos podemos ir a nuestro libro que hoy estamos presentando ante ustedes y nos vamos a la página 93 de nuestro libro y nos habla de los sujetos del impuesto sobre nóminas y en la página 94 de los conceptos que forman parte de la base para efecto del impuesto sobre nóminas en esta ciudad. Oye, ¿y es la misma base para el Estado de México? No, no es la misma base para el Estado de México. Para el Estado de México es más complejo, es más completo y más complejo. Para para ese tema nos tenemos que ir a la página 191 de nuestro libro e investigar cuál es la base, cómo determino la base, qué conceptos graban el impuesto. Eso tengo que presentar e investigar para efecto de que el pago sea correcto. Ustedes dirán, ¿y sería todo el tema que debemos presentar? ¿Ese sería todo el tema? No, claro que no. Hay otros temas que debemos investigar. ¿Cómo cuál? El impuesto predial. Yo quisiera que ustedes me dijeran, por favor, ¿quién que ustedes conozcan determina correctamente su impuesto predial? De la empresa, del taller, de la oficina, del hotel, del inmueble, de la plaza comercial. ¿Quién lo determina correctamente? ¿Saben qué hacemos con el pago del impuesto predial? Tomamos la boleta que envía la tesorería y mandamos pagar. Hoy día que les comento que terminamos el periodo de dictaminación, hay diferencias a cargo de 1, 2, 3 millones de pesos. Y hay diferencias a favor de 100, 200, 300, 500 mil pesos. Fíjense el problema. Saldos a favor de 500 mil pesos, saldos a cargo de varios millones de pesos. ¿Por qué? Porque pagamos con la boleta. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a hacer el estudio de nuestro inmueble para efecto de calcular correctamente el impuesto predial? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a hacer la investigación? Oye, vamos a ver si el terreno tiene las medidas correctas. El terreno, vamos a ver si la construcción tiene los metros de construcción que dice la autoridad, si ha hecho la clasificación correcta la autoridad, porque la autoridad con esas fotografías que toma vía satelital, con los pocos elementos que tiene la autoridad, determina una base y con esa base le cobra al contribuyente y el contribuyente toma la boleta y paga el impuesto, ¿sí? Pero nunca se ha puesto a analizar si las medidas de terreno y construcción y clasificación de la construcción son correctas. En nuestro dictamen, cuando le preguntamos a la gente, oye, ¿presentaste el aviso de cambio de uso del inmueble? Me preguntan, ¿cambio de uso? Sí. Esto era un colegio, hoy es un hospital. Esto era un comercio, hoy es una bodega. Esto era una escuela, hoy es una oficina. ¿Presentaste el aviso? No, pues no sabía que había que presentar un aviso. Pues te digo una cosa, sigues pagando el impuesto como si fuera una escuela, sigues pagando el impuesto como si fuera un hospital, sigues pagando el impuesto como si fuera una oficina. ¿Y sabes qué? Estás pagando de más por la no presentación del aviso, por no acercarte a la persona indicada que te señale cómo debes determinar la base correctamente. Oye, ¿y dónde lo puedo ver? Por favor, cheque el libro que hoy estamos presentando. Te vas a la página 27, te vas a la página 28 y determinas correctamente la base de cálculo del impuesto predial. Algunos de ustedes me va a decir, pero yo no tengo problema, porque tengo un contador que me dictamina el impuesto predial y yo les voy a decir a ustedes, ¿y ese contador sabe de planos arquitectónicos? ¿Ese contador sabe de avalúos catastrales? ¿Ese contador sabe de construcción, de tipo de construcción, de acabados, de remodelaciones? El contador sabe que cuando el inmueble se modifica en más de un 30%, se pierde la antigüedad y se incrementa la base. No te confíes,
No te confíes, por favor. Oye, tú estúdialo. Hoy tenemos un texto muy útil para estos efectos. Nuestro texto nos va a aclarar qué hacer para el caso de la determinación de la base. Y voy a calcular mi impuesto correctamente y lo voy a pagar correctamente. Y no voy a tener problemas de saldos a favor o de saldos a cargo. Decía uno de mis maestros en la universidad, las dos cosas son malas. Tú no debes tener saldos a cargo porque esto te crea actualización, recargos y en su caso multas y gastos de ejecución. Y algo peor, el embargo del inmueble. No sé si ustedes han visto, la autoridad embarga el inmueble, lo vende, cobra su impuesto predial y te da la diferencia. ¿Por qué? Porque no pagaste correctamente el impuesto predial. Entonces, no podemos confiarnos a estos temas, a que un tercero lo haga. Nosotros vamos a estudiarlo y vamos a revisarlo. Los cambios a la construcción son constantes. Yo le digo a mis alumnos, los cambios a la construcción son como los cambios en las personas. Así como una persona se hace cambios en su imagen, en su cuerpo, etcétera, así el inmueble tiene cambios constantes. Pues, ¿qué creen? Esto modifica el valor catastral. Cambian los valores en los códigos fiscales. Los valores cada año son diferentes. Son diferentes. Hay reglas que publica la autoridad y dejen mencionarles. En febrero de 2021 salió un documento por parte del catastro de esta ciudad en donde dice que todas las construcciones con áreas descubiertas no deben llevar antigüedad o reconocimiento de antigüedad. Y yo le pregunté a la gente, oye, contador, ¿conoces esta regla? No. ¿La autoridad en el área de finanzas conoce esta regla? No. Entonces, ¿quién la conoce? Catastro y el evaluador. Y entonces nosotros estamos ocupando un avalúo hecho hace 2, 3 años para el caso de nuestro cálculo de impuesto o nuestro dictamen. ¿Eso es correcto? Claro que no es correcto porque las reglas internas, los valores, el código fiscal correspondiente cambió. Ya hablé del uso del inmueble y otro tema, los adeudos. Oye, quiero vender mi casa, mi departamento, mi bodega, mi tienda, etcétera. Mi inmueble, lo quiero vender. Necesitas una constancia de no adeudos. Bueno, pues voy a la tesorería o a la Secretaría de Finanzas y pido mi constancia, porque tengo mis boletas de que pago en tiempo lo que señala la boleta. Llego allá y me dicen, tienes 5, 10, 15 años de adeudos en materia de impuesto predial, no te voy a dar la constancia y no puedes vender el inmueble, a menos que pagues lo que dice la página de la Secretaría de Finanzas. Pero ¿cómo voy a pagar si no debo? Yo pagué en tiempo. Sí, pero nunca te preocupaste por ver si en la página había un 0 de adeudos. Nunca lo viste. Vean la complejidad del cumplimiento de estas obligaciones. Oye, quiero hacer una fusión, una escisión y dentro de la operación va un inmueble. ¿Lo puedo hacer? Pide la constancia de no adeudo. No, dice la autoridad que tengo adeudos. ¿Qué crees? No podemos hacer la operación. No puedo vender el inmueble porque no me da la constancia. Y el notario no va a hacer la operación si no obtiene la constancia de no adeudo. Hay que estar al pendiente de estos temas. Eso es lo complejo en materia de predial. Ahora en agua, Dios mío, este año en materia de derechos de agua surgieron muchos problemas. ¿Saben cómo está cobrando el agua la autoridad? Con un promedio, le llama promedio histórico. Oye, ¿qué es eso de promedio histórico? Pues lo que tienes en tu historia. Pues, ¿qué crees? Mi medidor nunca ha funcionado. ¿Cuál es el promedio histórico? Bueno, no me interesa, tú me pagas 3,000 pesos bimestrales. Eso es lo que está cobrando. Oye, pero no tengo consumo de agua. ¿Por qué te voy a pagar 3,000 pesos bimestrales si no consumo el agua? De acuerdo con la tabla, las tablas de cálculo de derechos por el suministro de agua, cuando no consumo, cuando tengo 0 consumo,
debo pagar una cuota mínima que para la Ciudad de México son como 500 pesos. Pues no, tú me vas a pagar 3,000. En este dictamen que acabamos de entregar, pues resulta que salieron cantidades a favor y cantidades a cargo, porque la autoridad cobra los derechos de agua como ella quiere, como ella considera que es correcto. Y si yo voy a hacer una aclaración, me va a decir, o que fue a la casa y no le abrieron, o que el medidor no marca las lecturas, o que son las lecturas que tiene. Porque yo me pregunto, ¿algún empresario, algún contador lleva el control de consumo de agua? ¿Alguien lleva un documento que se llama bitácora para el consumo de agua? ¿Alguien lo lleva? ¿Alguien lleva ese control? ¿Qué pagamos? ¿Cómo pagamos? Como marca la autoridad. Este año hicimos el dictamen de un hotel y me dice el administrador, contador, no tenemos gente, no tenemos ingresos, y ha ido muy mal al hotel. Ah, pero ¿qué cree? Estamos pagando el agua como dice la autoridad. Y le dije, oye, no tienes gente, no tienes ingresos y tiras el dinero de esa manera. ¿Por qué no estás atento a la lectura del consumo de agua? ¿En dónde puedo ver el procedimiento? Vete al texto del estudio práctico de las principales contribuciones, te vas a la página 55 o página 56 del libro y vas a ver cómo se determinan los derechos de agua. Para que los determines correctamente y no estés tirando el dinero de la empresa. Ya sé que no es tuyo, pues eres el contador o eres el administrador. El dinero no es tuyo, el dinero es de los accionistas, el dinero es del dueño, pero no lo tires. Cuida los recursos hoy día tan escasos. La autoridad determina los derechos como ella quiere, como ella quiere. ¿Por qué no cobra como indica el Código Financiero, ya sea del Estado de México o el Código Fiscal de la Ciudad de México? ¿Por qué no lo cobra así? Porque la autoridad no se toma la molestia de ir a revisar los medidores. ¿Qué vida útil tiene un medidor? 7 años. ¿Sabemos que el medidor tiene vida útil de 7 años? ¿Lo sabemos? Sabemos todos que la autoridad tiene que llegar y cambiar el medidor porque ya tiene más de 7 años ese medidor. Eso lo sabemos. El medidor que tenemos en la empresa. Este año me tocó ir a visitar los medidores. Medidores viejos, inservibles, sin los plomos, rotos de las carátulas, llenos de lodo y de polvo. ¿Por qué? Porque a nadie le importa si funciona o no el medidor. Y cuando digo a nadie, me refiero al empresario, al contador de la empresa, al dictaminador, a todo el mundo. Bueno, ni a la autoridad. Ella, si no tiene elementos, dice, yo te voy a cobrar así, tú me pagas y mira, todo el mundo contento, todo el mundo feliz. Yo les digo a los contadores encargados de llevar la contabilidad y el pago de estas contribuciones, no tires ese dinero que no es tuyo. Cuida el dinero del empresario. Estás pagando agua, estás pagando derechos de más. De más. Miren, este año en los dictámenes que entregamos, una serie de problemas con los medidores porque la autoridad les cobra como ella considera. Aquí habla su lámina en el punto 3 de los avisos. ¿Cuántas veces hemos presentado un aviso de que el medidor no sirve, de que no funciona, de que ya tiene 7 años, de que no marca el consumo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nunca, nunca lo hemos hecho. Bueno, pues vámonos a nuestro libro. Oye, voy a checar el libro del maestro. En la página 83, en la página 90, dice cómo calcular los derechos. Déjame apoyar en este texto porque quiero cumplir adecuadamente con mis obligaciones fiscales. El último punto. Las leyes señalan reducciones, descuentos, subsidios, exenciones, prórrogas. Y yo pregunto, ¿conocemos las reducciones, los descuentos y los subsidios? ¿Saben cómo pagamos los impuestos?
Primero, como marca la autoridad y como quiere la autoridad, ¿verdad? Porque yo no me voy a poner a estar revisando el cálculo y pagar correctamente. Si me cobran de más, pues que me cobren de más. Si me cobran de menos, que me cobren de menos. Y si después me hacen una auditoría y me sacan diferencias, un cliente, un ingeniero de una planta lloraba el señor. Llegó a la auditoría y determinó como 900,000 pesos de diferencias. Me dice el ingeniero, contador, no tengo dinero para pagar esas diferencias. Yo pagaba lo que decía la boleta. Y le dije, oye, es que tú no tenías ni siquiera por qué pagar, porque en los códigos hay un capítulo de reducciones, de descuentos, de subsidios, de exenciones. Hay un capítulo de disminuciones. ¿Lo has considerado para el pago de tus impuestos? No, no lo he considerado. ¿Y qué crees? Mi contador, pues ni enterado está. Pues entonces, en mi empresa los derechos y los impuestos se pagan tal como los pide la autoridad. Yo creo que eso no es correcto. Si no cumplimos con la obligación fiscal, la autoridad, ¿qué creen? Estima, cuando no tiene elementos para determinar la contribución, la autoridad estima los conceptos para la determinación de la contribución a pagar. Eso hace con todas las contribuciones. Nóminas, predial, agua, descarga. La descarga, no les platiqué de la descarga. ¿Cuántas empresas utilizan pipa de agua? ¿Cuántas empresas utilizan agua tratada? ¿Cuántas empresas tienen una planta de tratamiento de agua? ¿La compran, agua tratada, o la tratan en la empresa? ¿Cuántas empresas tienen un pozo federal para extraer agua del subsuelo? ¿Cuántas en esta ciudad? Muchas, muchas, porque no hay agua en la llave. No hay agua en el suministro que hace el gobierno local. Pues entonces la empresa tiene que seguir funcionando y toma agua pues de donde puede. Ah, pues ¿qué creen? Como esa agua no es la que proporciona el gobierno de esta ciudad, hay que pagar los derechos de descarga. Cuando llego a hacer la auditoría y le pregunto al contador, oye, ¿compran pipas de agua? Sí. ¿Y pagas los derechos? ¿Qué derechos? De descarga. Ah, no. Pues tenemos que dictaminarlo. Ah, perdón, pues no sabía. Mira, han pasado aquí tantos despachos, los 4 grandes y los medianos y los chiquitos, y nadie me había dicho nada. Tienes que pagar los derechos de descarga. Y no solamente eso, tienes que dictaminar esa contribución. Bueno, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque tenemos ignorancia de ese tema. Ah, bueno, pues me voy a la página 111 del libro del maestro Velázquez y ahí me voy a enseñar cómo se determinan los derechos de descarga y voy a ver si tengo esa obligación fiscal. Deja que tu secretaria se entere del CFDI 4.0 y deja que tu secretaria haga esos requisitos de forma, contador. Tú no pierdas el tiempo en esas tonterías. Fíjate en el caso de pago de contribuciones. ¿Quién hace los comprobantes? No, pues la secretaria. Pues déjala que vea lo del CFDI. Tú ponte a ver el pago de impuestos. Cuida las finanzas de la empresa y que tu secretaria cumpla con los requisitos de forma, porque el SAT está molestando a la gente con requisitos de forma y los códigos fiscales y financieros estatales, ellos quieren dinero, cálculo de impuestos, pago de impuestos. Seguimos. Para estimar las contribuciones, la autoridad utiliza la contabilidad, documentación que llega a sus manos, información de terceros, ya mencioné, fotografías aéreas. Puede tomar una muestra para estimar los ingresos, una muestra de ingresos, una muestra del consumo de agua y determina los promedios. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo toma la muestra del consumo? Toma una lectura hoy, una lectura dentro de 15 días. Saca la diferencia, divide entre 15 y ya tiene el consumo por día. Lo multiplica por los días del bimestre y ya tiene el consumo bimestral. Lo multiplica por 6 y tiene el consumo anual. Lo multiplica por 5 años y tiene el consumo de los últimos 5 años. Oye, ¿y eso lo puedo ver en tu libro? Claro,
Claro que sí. Vete a la página 60 y ahí vas a ver cómo la autoridad estima el consumo de agua. Para eso está el libro, para que nos saque de estos problemas que no atendemos y que muchas veces ni siquiera conocemos. En predial, la autoridad determina el valor catastral tomando información de los inmuebles presentadas en otras declaraciones. En el caso de un dictamen, el cliente nos dijo, tengo 34 inmuebles. Ok, hicimos el dictamen con 34 inmuebles. Llegó la secretaria de Finanzas y me dijo, oye, no tienes 34, tienes 35. No incluiste uno. Te voy a multar con 60,000 pesos y me vas a presentar otro dictamen. Y me pregunta el contribuyente, oye, ¿cómo se dio cuenta la autoridad que tengo un inmueble adicional? Le dije, porque presentas otras declaraciones, porque tienes una contabilidad donde tienes registrados los inmuebles. No, pues sí, sí tengo la contabilidad. Pues la autoridad, ¿tú crees que se está chupando el dedo? Quiere dinero, quiere pago de impuestos y toma la información que puede. Toma lo que puede y de donde sea con tal de cobrarte correctamente. Tú consideraste 34 inmuebles, ya te dijeron que son 35. 35. Bueno, en agua, pues también puede estimarlo con registros históricos, con el diámetro de la toma o con el consumo de la zona. Saca un promedio del consumo de la zona y me lo aplica a mi empresa. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué yo voy a consumir lo mismo que los demás? Yo consumo menos. Pues sí, pero no pagas los derechos de agua correctamente. Entonces la autoridad te los va a determinar como ella quiera. En impuestos sobre nóminas tengo problemas con la contabilidad, con la documentación, con otras declaraciones, o tomando una muestra de 7 días en los pagos a trabajadores y a otras personas. Pero la autoridad siempre tiene elementos para calcular la contribución no enterada. O también nos puede hacer una visita domiciliaria. A ver, señor Velázquez, lo vengo a visitar porque, ¿qué cree? No he recibido su declaración. O la declaración que me mandó es incorrecta. No está pagando bien la contribución que sea, el predial, el agua, ya dijimos que hay 40 contribuciones diferentes en cada código. Fíjense todo lo que tengo que estudiar. Estoy perdiendo el tiempo con el comprobate 4.0, estoy perdiendo el tiempo cuando tengo cosas que aprender porque estoy pagando mal mis contribuciones. Oye, ¿tiene obligaciones el contribuyente en los estados? Claro, se tiene que inscribir al padrón correspondiente, al padrón del predial, al padrón del agua, al padrón de los derechos de descarga, del impuesto de hospedaje, etcétera. Debo estar inscrito en el padrón, debo presentar los avisos cuando se dé alguna circunstancia que modifique el pago de mis impuestos. Debo declarar en tiempo, eso ya lo sabemos, en tiempo, monto y forma. Debo llevar una contabilidad y conservar la documentación, solicitar las declaraciones, retener, presentar declaraciones informativas. Seguramente saben ustedes que en el Estado de México presentamos una declaración informativa cuando prestamos servicios proporcionando trabajadores o cuando nos prestan servicios proporcionando trabajadores. Seguramente ustedes saben que en el Estado de México, en Guerrero, en Veracruz y en otros estados hay retención del impuesto sobre nóminas. Si somos prestadores de servicios y nuestra gente anda por todo el país, oye, dale una leída al código de ese estado a donde vas a mandar a tus trabajadores. No vaya a ser que o tú te metas en problemas o dejes en problema a la persona que te contrata. No se vale. Yo cumplo y él que cumpla correctamente y todo el mundo feliz. ¿Qué debo hacer? Dale una leída al código. Dale una leída, vas a prestar servicios, por lo menos ve lo referente a la prestación de servicios, al impuesto sobre nóminas o impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Hay que solicitar las declaraciones, hay que retener, hay que presentar informativas.
Hay una obligación importante que se hace en 12 estados, que es la dictaminación. Dictaminación de las contribuciones. Ahí en la parte inferior de su lámina dice, oye, ¿y en dónde hago dictamen? En el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, Baja California Sur y San Luis Potosí. Tenemos que dictaminar básicamente el impuesto sobre nóminas. En otros estados hay otras contribuciones, pero el impuesto sobre nóminas es en todos, en todos. En el Estado de México, ya mencioné, por una parte se dictamina el impuesto predial, por otra parte se dictamina el impuesto sobre nóminas. Hace unos días en un curso que di sobre estos temas, porque me verán por todos lados hablando de estos temas estatales, me preguntaba un participante, oye, ¿y si no conozco mis obligaciones, qué hago? Dije, es muy sencillo, manito. Lee el libro que estamos presentando hoy día y ponte a leer tus códigos del estado en donde resides. Nada más. Ponte a estudiar, pues ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Entonces hay obligación de dictamen. Oye, ¿hay sanciones? Sí, hay sanciones. En esta ciudad, 60,000 pesos de multa por no presentar el aviso y dictamen, más el dictamen. Más el dictamen. Y en predial aquí, ya mencioné, planos arquitectónicos, avalúo y dictamen. ¿Cuánto cuesta un dictamen en materia de impuesto predial en esta ciudad? Carísimo, carísimo. Pero hay que cumplir con esa obligación. Oye, ¿en qué estados hay retención del impuesto sobre nóminas? En Aguascalientes, en Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala. No te vayas a meter ahí a prestar servicios. Y si te vas a meter, si te atreves a pisar esos estados, pues debes estar consciente que te van a retener el impuesto. Te van a retener el impuesto sobre nómina en estos estados. Oye, ¿qué es el impuesto predial? Es una contribución que grava la propiedad o la posesión de los inmuebles. ¿Por qué es importante esto? Porque hay gente que no tiene la propiedad, tiene la posesión. En ambos casos, debo pagar el impuesto. No soy propietario, pero tengo la posesión y no conozco al dueño. Ustedes me dirán, ¿esto es posible? Sí, sí. Hay gente que habita un inmueble y que no sabe ni quién es el dueño. ¿Qué es lo que tiene? La posesión. Algún día puede ser suyo, ¿verdad? Y puede tener la propiedad mediante el juicio de prescripción positiva que todos conocemos. Pero hoy día soy poseedor. Pues hoy día regístrese y pague el impuesto. Es una aportación que hacen los ciudadanos por la utilización de los inmuebles bajo la figura de propiedad o posesión. Así como pagamos la tenencia por la utilización de un automóvil, así pagamos el predial por la utilización de los inmuebles. Y el inmueble puede ser una vivienda, un despacho local, bodega, industria, comercio, hospital, un inmueble ubicado para hacer deporte, una biblioteca, entre otros, una iglesia inclusive. Oye, pero yo estoy pidiendo a San Juditas que me ayude a entender estos temas que son un poco complicados. Qué bueno, pero esa iglesia tiene que pagar el predial. Este impuesto existe en muchos países del mundo. No creamos que el predial es propio de México. De hecho, la parte teórica y el formato de cómo determinar el impuesto predial en México se trajo de Europa. De Europa, no de Europa, de Europa. Entonces, en el mundo hay que pagar el predial. Y se sustenta bajo la idea que todas aquellas personas propietarias o poseedoras de un bien inmueble deben aportar una cuota anual al Estado en forma de tributo. ¿Quién paga el predial? Propietarios y poseedores. Ya sea el propietario o poseedor, persona física o persona moral, ya sea para mi casa habitación o ya sea para cualquier tipo de actividad que nos genere ingresos, cualquiera. ¿Cuándo hay posesión? Cuando el derecho de propiedad es controvertible o no se conoce al
propietario. ¿Cuál es la base de esta contribución? La ubicación y los metros del suelo y el tipo de construcción y su clasificación. En la enajenación de inmuebles se considera al adquirente como propietario. Aquí va una nota que ha preocupado a mucha gente. La base del impuesto predial, según algunos códigos, será el avalúo comercial. Ustedes vean cuánto vale su inmueble para efectos catastrales. A lo mejor vale 300,000, 400,000 pesos para el catastro. Y yo les he preguntado en mis cursos, ¿tú me venderías tu casa en 300,000 pesos? Me dicen, no, ¿cómo crees? No, si yo te la vendo, te voy a pedir 2 millones de pesos. Y digo, bueno, pues la pregunta te la hago para que veas la diferencia entre considerar el valor catastral para el cálculo del impuesto y el valor comercial para el cálculo del impuesto. Hasta ahorita la autoridad nos ha permitido que la base sea el valor catastral. Hasta ahorita nos lo han permitido, hasta ahorita. Pero será carísimo vivir en esta ciudad. Seguramente han escuchado que para entrar a la ciudad se ha planeado inclusive cobrar una cuota. Para entrar, digo, si nos dejan entrar los transportistas, porque ya bloquearon la ciudad. Okay. ¿Para qué sirve entonces el valor comercial hoy día? ¿Se utiliza? Sí, se utiliza para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Para esos efectos se utiliza el avalúo comercial. Ustedes saben que para el pago del ISAI se utiliza el valor más alto, que es el valor de operación, el valor catastral o el avalúo comercial. El más alto. Esa es la base de cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Es importante que estemos enterados de estos temas. Ustedes dirán, pero mi notario se encarga, el notario se encarga del cálculo. ¿Y tú confías en el notario? Por Dios, ¿confías en el evaluador? ¿Confías en el abogado? ¿Confías en el contador dictaminador? No me vengas. Usted, contador, revise el trabajo de los demás. Revíselo. No se confíe. Porque muchas veces lo hemos comprobado en la práctica que traen errores. ¿Por qué traen errores si se quedan los errores? Porque no fuimos capaces de revisar la base de cálculo. En el caso del predial hay un demérito por la antigüedad, que ésta se pierde. Fíjense qué interesante. Yo puedo disminuir la base de mi cálculo de impuesto predial hasta el 8%. Perdón, hasta el 40%, 0.8% en cada año. Hasta el 40%. Puedo disminuir, lo cual es interesante. Imagínense, en vez de tomar el 100% de la base, pues tomo el 60%, pues qué maravilla. Oye, ¿esto lo puedo ver en tu libro? Claro. Ya te dije que sí, vete a la página 29 del libro y ahí vas a ver cómo se determina la antigüedad. Pero también hay un incremento. Hay un incremento del 8% porque tienes obras complementarias, instalaciones especiales y elementos accesorios. ¿Cómo qué? Como una barda, una marquesina, una cisterna, un elevador, una escalera eléctrica, una antena parabólica. Todo esto incrementa el valor catastral en la Ciudad de México. En el Estado de México es diferente. Cada elemento de los que menciono tienen un valor por separado. En el Estado de México el cálculo es distinto. No es lo mismo que en la Ciudad de México. Por eso es importante que estemos con nuestro libro, con nuestro texto ahí a la mano. En la página 149 de nuestro libro podemos ver cómo se calcula el impuesto predial en el Estado de México. Y quieren que les diga una cosa y les voy a lanzar un reto. Cuando ustedes aprendan a calcular el impuesto predial en el Estado de México, ustedes van a hacer una maravilla. Porque los funcionarios del catastro en el Estado de México han dicho, la gente paga lo que yo quiero,
porque la gente no sabe cómo se calcula un impuesto predial. La gente no sabe que el impuesto, que el valor catastral del terreno lleva 7 factores y el valor catastral de la construcción lleva 3. Eso no lo sabe la gente. Ni lo va a saber, ni va a revisar mi cálculo. La gente va a pagar como yo diga. Eso dicen los funcionarios. ¿Me debo preocupar? Sí, me debo preocupar. Compro mi libro, me voy a la página 149 del libro y veo cómo se determina el impuesto predial en el Estado de México. ¿Cuántos tipos de inmuebles hay? Hay habitacional, hay no habitacional, hay uso mixto y hay propiedad en condominio. Son los tipos de inmuebles a los cuales les voy a calcular el impuesto predial y seguramente uno de ellos ocupamos para nuestra habitación o para prestar nuestros servicios. Seguramente ahí estamos. Hay descuentos, ya mencioné, miren, hasta cuotas fijas. Pago los primeros 4 renglones de la tabla del predial, pago de 55 pesos de cuota bimestral o 92 si estoy en el renglón D. O tengo descuentos de 50%, 35%, 25% si estoy en los demás renglones. En materia de impuestos sobre nómina, pues ya mencioné, lo graban las personas físicas y personas morales. Y aquí les voy a comentar algo interesante. Cuando realicen erogaciones en la Ciudad de México, no importa que los trabajadores estén en otro estado, si de aquí sale el pago de la nómina, aquí se paga el impuesto y aquí se dictamina la contribución. Oye, pero aquí nada más tengo el área administrativa o el corporativo, la planta está en Naucalpan. Pues aquí pagas por todos y ahí en Naucalpan le pagas al señor del Mazo el impuesto porque allá está la planta. ¿Voy a pagar 2 veces? Sí. ¿Voy a dictaminar 2 veces? Sí. ¿Por qué? Pues por tu falta de planeación. Nada más por eso. Pagas 2 veces el impuesto y haces 2 dictámenes. Porque las erogaciones se hicieron en la Ciudad de México. Nada más por eso. Hay una obligación hoy día de presentar un aviso si contratamos o subcontratamos personal. Ve que la subcontratación se puso de moda allá en el 2021. Bueno, pues llegó a la entidad de la Ciudad de México y hay que presentar un aviso si tenemos este tipo de servicios. En materia de agua, pues seguramente saben que si es de uso doméstico, pues tengo que investigar si mi inmueble y mi toma de agua están en una zona popular, es una zona baja, un sector medio o un sector alto. Los que nos escuchan en este día seguramente están en sector alto, porque es pura gente de primer nivel, ¿verdad? Entonces pagan el agua muy cara, ¿verdad? Para no doméstico, miren, esta es una bitácora que nosotros debemos llevar para efecto del control del consumo. Oye, ¿viene en el libro? Claro que viene en el libro, por Dios. Ya te dije que te vayas a la página 66 del libro y ahí vas a ver la integración de la bitácora, el uso de la bitácora, para qué sirve la bitácora y no permitamos que la autoridad haga lo que se le pegue la gana. No, yo llevo mi control del consumo. Yo pago los derechos reales con el consumo real y no permito que la autoridad haga lo que ella quiera. ¿Por qué? ¿Por qué voy a permitir que la autoridad haga lo que ella quiera? Oye, ¿hay uso mixto? Claro, también. Hay inmuebles que tienen una parte habitacional en la parte superior y una parte comercial en la parte inferior del inmueble. ¿Qué sucede en estos inmuebles? Que el uso del agua es mixto. También hay tablas para uso mixto y también vienen en nuestro libro, ¿verdad? En nuestro libro, ahí me voy a ir a la página 77 de nuestro libro. Ya para finalizar, oye, ¿hay sanciones? Claro, pues es un código fiscal. Claro que tiene sanciones. Son códigos fiscales. Por lo tanto, si tú no enteras la contribución en tiempo, pues vas a causar primero la contribución, luego la actualización, los recargos, las multas, los gastos de ejecución
y dijimos que hasta el embargo. La situación, las sanciones son económicas, pero ¿qué creen? Puede ser de embargo, que me quiten el inmueble, o puede ser de cárcel, porque estoy cometiendo un acto de defraudación fiscal. Y yo lo he visto, cómo les han embargado los inmuebles a las personas, los vende la autoridad, cobra sus impuestos y le da la diferencia de contribuyente. Yo lo he visto en mis 40 y tantos años que tengo de experiencia en esta materia y 27 años que llevamos dictaminando. Es toda la experiencia que yo quiero compartir con ustedes, que pongo a sus órdenes y que yo espero poder atender a sus preguntas, obviamente, pero siempre consideren que los temas y preguntas que nos van a hacer en este día, los cuales voy a contestar con mucho gusto, están contemplados en su texto que hoy día les estamos presentando. Ahí vienen los temas, ahí vienen. No obstante, ustedes tienen todo el derecho, porque la plática es para ustedes, tienen todo el derecho de hacer las preguntas, por lo que me pongo a sus órdenes. Adelante, por favor, creo que hay una persona que va a leer las preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar paso a la sección de preguntas. Por favor. El usuario José Luis nos pregunta. Comentaba de julio para presentar el aviso del dictamen estatal. Al parecer están dando una prórroga. ¿Es así? Y en su caso, ¿a qué se debe? Gracias. Bueno, todavía no se publica la prórroga, pero ya la anunciaron. Lo que le digo al compañero, gracias por la pregunta, ya la anunciaron. ¿Por qué anunciaron la prórroga? Porque estos amigos están presentando una modificación a la plataforma del Dictamex para presentar el dictamen. Con unas tonterías que le pusieron a la plataforma. Tonterías. Y aprovecho para comentarles lo siguiente. Están diciendo que hoy día la parte más importante para la determinación del impuesto y llenado de los anexos son los comprobantes de nómina, el CFDI de nómina. Por la pregunta que me hace el compañero, entiendo que conoce el Código Financiero del Estado de México y me da gusto que lo conozca. Y le pregunto al compañero, todos los conceptos que marca el artículo 56 del Código Financiero del Estado de México están contemplados en el comprobante fiscal digital por internet. Todos los conceptos están incluidos en ese comprobante. Entonces, mire, la propuesta de la autoridad, la verdad, es de risa, pero tiene razón el compañero. Se anunció una prórroga, se va a dar a conocer en estos días, y nos darán algún tiempo para la presentación del dictamen, porque la misma autoridad tiene dudas. Entonces, realmente la prórroga es para ellos, no para nosotros. Nosotros que estamos al día en el estudio constante, no tenemos ninguna duda y podemos presentar el dictamen cuando sea, pero la autoridad tiene problemas para la aplicación de sus cambios y por eso nos van a dar esa prórroga. Adelante, por favor. Siguiente pregunta del usuario Victoria Varela. ¿Cómo se puede pagar el impuesto predial de antes de 5 años, ya que se pretende vender el inmueble en Ciudad de México? Muy bien, mire, pues está atenta la niña a las preguntas. Ya le comentaba que en la página de la Secretaría de Finanzas, en relación con el número de cuenta de la compañera, no sé si ya lo vio, pero seguramente tiene adeudos de 5, 10, 15 años. Bueno, ¿qué tiene que hacer? ¿Yo qué haría en este caso? Yo iría a la Secretaría de Finanzas y pediría mi estado de cuenta en materia de impuesto predial. Primer punto. Segundo, veo los pagos que he hecho para hacer un amarre de lo que pagué con lo que tiene la autoridad y ver si los adeudos proceden. Si proceden, pues ya para qué me voy a pelear, pues pago, ¿verdad? Pues si lo debo, ¿para qué peleo? Pago la diferencia.
Pero si no debo nada, entonces voy a tener que demostrar o que ya pagué o que ya prescribió la obligación. Pero eso hay que pelearlo. Entonces yo haría una conciliación de cifras entre lo que tiene la autoridad y lo que yo he pagado para tomar alguna acción procedente para este caso. Siguiente. Adelante, por favor. El usuario Juan José Rodríguez nos comenta: cuando capturamos datos para el pago del impuesto sobre nóminas de la Ciudad de México, pide el número de trabajadores. ¿Incluyo a los que son asimilados a salario? Bueno, a ver, aquí hay un tema muy interesante. Yo creo que lo que debemos incluir, como ya lo mencionó el compañero, es el número de trabajadores. Número de trabajadores. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Y seguramente muchos que me escuchan lo hacen o lo entienden. Contratamos a la gente bajo la figura de honorarios asimilados a salarios y los tratamos como empleados. Bueno, pues entonces ahí tenemos un problema ahí de defraudación al gobierno, porque pues estoy dando un tratamiento de asimilado y de honorarios a la persona que no lo tiene. Yo solamente incluiría a los trabajadores, porque entiendo que los otros no están grabando el impuesto sobre nómina. En estricto sentido, para esta Ciudad de México, no se graban. No es así para el Estado de México. Allá los asimilados van incluidos en la base de cálculo del impuesto sobre erogaciones, que es parecido al impuesto sobre nóminas. Entonces, en esta ciudad no van a la base. Siguiente pregunta. El usuario Víctor nos comenta: yo no tengo empleados, ya no pago impuestos sobre nóminas. ¿Tengo que darlos de baja o tengo que presentar la declaración en ceros? Está en un problema nuestro amigo. Está en un problema. Primero, hablamos en nuestra plática que hay que presentar avisos de todo. Así fue nuestra exposición. El compañero tiene que presentar un aviso de que ya no tiene trabajadores. Primero. Segundo, tiene que presentar las declaraciones por todo el periodo en que no lo ha hecho. Me ha tocado en alguna ocasión con un empresario, presentamos 5 años de declaraciones del impuesto sobre nóminas porque pues, simplemente se fueron los trabajadores, nunca presentó el aviso, la autoridad se dio cuenta y le dijo: amigo, no has declarado. Y dijo: pues es que no tengo trabajadores. Pues sí, ¿cuándo me avisaste? Entonces, la respuesta para el compañero es que presente el aviso y ya no es contribuyente del impuesto sobre nóminas. Obviamente le van a preguntar también el aviso que presentó ante el SAT, porque ante el SAT pues ya no tengo esa obligación. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Me presenta el comunicado al SAT, el comunicado al Seguro Social, y entonces la Secretaría de Finanzas también lo da de baja. Siguiente pregunta. Yo he tenido problemas con el impuesto sobre nómina del Estado de México. Me llegan requerimientos por diferencias. Fui de manera presencial y me dijeron que lo que tienen no concuerda con el IMSS, pero nunca indican dónde viene esa diferencia, y aunque ya concilié y si hubo diferencias, me siguen diciendo que falta, pero no me indican en dónde está la diferencia que ellos tienen. ¿Qué puedo hacer? Sí, yo les mencioné cuando hablé del impuesto sobre erogaciones para el Estado de México, les mencioné que difícilmente vamos a encontrar un impuesto calculado correctamente. ¿Por qué? Porque en relación con el impuesto sobre erogaciones son 1000 conceptos los que van a la base. Y el empresario o el contador de la empresa generalmente no considera la lectura y la interpretación del artículo 56 del Código Financiero. No lo considera. Por ejemplo, me dice que yo acumule la parte de transporte. Entonces, miren, hay un concepto que nadie conoce. Oye, yo tengo una camioneta y ahí transporto aparte del personal. Pues qué bueno, pues dedúcela como activo fijo y aplícale su 25% y etcétera. Pues no.
los gastos de esa camioneta van al impuesto sobre erogaciones en el Estado de México. Oye, yo tengo un comedor y, pues ya, pues ahí lo utilizan mis trabajadores, ahí comen y ya. Pues no, amigo. Los gastos de ese comedor van a la base. Hay una serie de conceptos en este artículo 56 que generalmente los contadores no los incluyen. Ahora, solucionando el problema de nuestro amigo. Si la autoridad le está diciendo que la discrepancia es con la base del Seguro Social, yo le diría al contador, pues ve que estás incluyendo y grabando para efecto del Seguro Social, revisa tu base del impuesto sobre erogaciones, revisa concepto por concepto, uno por uno, para que encuentres el problema y veas por qué la autoridad señala que no coincide el Seguro Social y el Estado de México, que en principio yo les digo una cosa, no tiene por qué coincidir. Ni la base para el impuesto sobre la renta, ni la base para las aportaciones al Seguro Social, ni el impuesto sobre erogaciones. Todos son diferentes, no tienen por qué coincidir. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues revisarlo y ver cuál es la diferencia. Yo creo que el contador tiene elementos para ver su base del Seguro Social y para ver su base del impuesto sobre erogaciones y que vea cuál es el tema. Ahora, la autoridad, ¿ustedes creen que es muy capaz para revisar este impuesto? La del Estado de México, la de la Ciudad de México o cualquier otra. No. Yo creo que nosotros debemos aplicarnos en hacer un comparativo y ver qué es lo que no estoy grabando y ver si graba, ¿verdad? Ver si graba también. Adelante, por favor. Maestro, tenemos bastantes preguntas. Sí, yo avisé que tiempo, pero vamos a continuar con algunas preguntas. Sí, yo avisé en la casa que llegaba a las 12 de la noche, entonces no tengo problema. Ok, maestro, entonces continuamos con las preguntas. No, lo que usted diga, usted manda, por favor. Sí. Usuario José Ayala Romero, ¿a qué se refiere con reconocimiento de antigüedad? Ya. Seguramente está hablando del impuesto predial, porque es donde mencioné la antigüedad, o no sé si esté hablando del impuesto sobre erogaciones, que hay una prima de antigüedad, entonces que nos especifique el contador o le contesto. La antigüedad en los inmuebles nos permite el gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local y señalado en el Código Fiscal que la base de cálculo de impuesto predial puede disminuirse con un 0.8% por cada año de vida del inmueble, de vida. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues si el inmueble tiene 15 años, yo multiplico 15 por 0.8. 15 por 0.8 y entonces nos da el porcentaje con el que yo puedo disminuir mi base de cálculo, mi base gravable. Aquí tengo mi calculadora y multiplico 15 por 0.8 y me da 12%. ¿Qué quiere decir? Que voy a disminuir mi base en un 12%, porque tiene 15 años de construcción del inmueble. Esa es la antigüedad. Ahora, si lo que el compañero nos pregunta es la antigüedad para el caso del impuesto sobre erogaciones, bueno, la fracción 7 del artículo 56 señala que la prima de antigüedad va a la base de cálculo. Entonces ya estaría contestada la pregunta de nuestro amigo. Ok, nada más comentarle a nuestros participantes, la conferencia estaba programada para terminar a las 11, pero es muy importante responder sus dudas. Vamos a seguir haciendo las preguntas, los que gustan acompañarnos serán bienvenidos. Siguiente pregunta. En la siguiente pregunta tenemos un planteamiento antes de la pregunta. En una empresa que tributa en el régimen general de ley, su actividad es restaurante.
La empresa factura el servicio de comida junto con ellos las propinas. La empresa cobra la factura junto con las propinas, para después repartir las propinas entre las personas que participan en el evento. La empresa en su manual de procedimientos reconoce las propinas. Existe una política de reparto. Se reconoce la balanza de comprobación. La pregunta es, ¿las propinas que reciben los trabajadores por concepto son base para el pago de impuestos sobre nóminas? La ley Mire, no nada al respecto. si esa cantidad la paga el patrón, como ya mencionó, directamente al trabajador, y está considerado así en la contabilidad, quiero mencionar que los códigos no señalan nada de propinas. Y este sería un punto muy ligado con la pregunta del seguro social, cuando el compañero nos decía, es que la base del seguro no coincide con la base de impuestos sobre erogaciones. Exactamente, porque el seguro social tiene una opinión acerca de las propinas, el impuesto sobre la renta, pero los códigos locales no. ¿Cuál sería mi opinión sobre este punto? Si la empresa reconoce el pago de las propinas y está registrado en la contabilidad, yo creo que debiéramos incluirlo en la base. ¿Por qué? Porque el patrón lo está reconociendo como un pago al trabajador. Ahora, complemento mi comentario. Generalmente en un negocio de este tipo, generalmente, no quiero decir en todos, generalmente el trabajador tiene un salario mínimo de salario y de complemento de su salario son las propinas. Pues entonces se entiende que las propinas son parte del salario. Pues entonces yo creo que debiera ir a la base, no obstante que no está considerado en el Código del Estado de México y de la Ciudad de México el tema de las propinas. No está considerado. Pero mi opinión es que se incluya porque dentro de la información de la empresa, como la contabilidad, estados financieros, está mencionado como un pago a trabajadores. Conclusión, sí va a la base. Siguiente pregunta. José Anaya Romero nos pregunta, ¿en el libro están los requisitos que debe cumplir la persona autorizada para dictaminar? En este caso del texto, no está la parte de dictamen, aunque sí hay un comentario para el caso del dictamen, pero que el contador nos haga la pregunta y con todo gusto. A ver, le explico al compañero. Para dictaminar en la Ciudad de México, todos sabemos que son 5 contribuciones obligadas, que son el impuesto sobre nóminas, los derechos por el suministro de agua, el impuesto predial, los derechos de descarga y el impuesto de hospedaje. 5 contribuciones. Ahora, para efecto del dictamen, nos tenemos que ir al artículo 58, que es en donde vienen los supuestos del dictamen. Los supuestos del dictamen que vienen en el artículo 58 que estoy abriendo en este momento para decirles los montos y los conceptos exactos. Me dice, estás obligado a dictaminar si a ver, aquí hago un apunte. Para dictaminar 2021, no hago referencia a si caigo en el supuesto en 2021. Ustedes saben que este código fiscal de la Ciudad de México está redactado de una forma muy extraña, porque quisiera decir otra palabra, pero voy a utilizar extraña, señalando que me debo referir a 2020. Entonces, el artículo 58 del código dice que me refiera a 2020. Y entonces me voy a mi libro, en la página 127. ¿Cómo se llama el contador me decía usted? Se llama José Ayala Romero. Ok. El compañero que hace la pregunta
sí vienen señalados en su artículo 127 de su libro, del libro que estamos presentando el día de hoy. 127, lo estoy abriendo, y ahí viene el concepto, obligados a dictaminar. Obligación, mire, ahí se ve. Obligación de dictaminarse en la Ciudad de México. Sí vienen en el libro, compañero. Y ahí dice que si tuve inmuebles con un valor catastral de 32 millones de pesos, estoy obligado al dictamen. El consumo de agua, sabe el compañero que cambió para este año. Si consumió 300 metros cúbicos, va al dictamen, que cualquier inmueble, contribuyente, usuario, negocio, consume los 300 metros cúbicos. Si tiene un promedio de 150 o más trabajadores, dictamina el impuesto sobre nóminas. Si descargó agua al drenaje, no importa el volumen descargado, dictamina los derechos de descarga. Y si tuvo ingresos de hasta 12 millones de pesos, dictamina el impuesto de hospedaje. Página 127 de su libro. Ahí está. Obligación de dictaminarse. Adelante con las preguntas. Siguiente pregunta. Adelante, por favor. El usuario Alberto Cecilio nos comenta: si la empresa está establecida en la Ciudad de México y envió trabajadores a laborar a otra ciudad de la República, ¿en dónde pago el impuesto sobre nóminas? Buena pregunta y un problema constante en los contribuyentes. ¿Qué sucede? Que tenemos la oficina de contratación, control, administración, la tenemos en la Ciudad de México. ¿En dónde? Pues es que me gusta Reforma, me gusta la Colonia del Valle, me gusta Bosque de las Lomas o Santa Fe. Ahí tenemos el corporativo. ¿Cuántos trabajadores tienes? Pues tengo 200, 300 trabajadores. El primer supuesto que comenté hace un momento, que si yo tengo la planta en el Estado de México, debo pagar el impuesto en el Estado de México y en otros estados, en donde señala que si ahí se presta el servicio, ahí se paga el impuesto, que ese es el punto clave en materia de impuestos sobre nóminas. Y es la interpretación general. En donde se presta el servicio, se paga el impuesto. Bien. Pero hay estados en que además contemplan el concepto de retención. Por lo tanto, si yo voy a prestar servicios a Puebla, Veracruz, Guerrero, me van a retener el impuesto. Me lo van a retener. Entonces, si no lo pago porque tengo establecimiento, lo pago porque me lo están reteniendo. Y ya lo pagué, vamos a pensar en Guerrero, porque fui a prestar servicios. Y ya lo pagué en la Ciudad de México, porque aquí tengo la administración, control y pago de la nómina. Entonces tengo que pagar en ambos lugares el impuesto. Desafortunadamente, las empresas no prevén esta circunstancia. Y voy a poner un ejemplo de solución de problema. Si yo constantemente voy a Guerrero a prestar el servicio, o al estado que quieran, a Nuevo León, a Jalisco, a Hidalgo, a donde quieran. Si tengo un cliente recurrente, ¿por qué no pongo un establecimiento allá? ¿Por qué no contrato al personal allá? Y a lo mejor hasta la tasa es inferior, porque no en todo el país se paga el impuesto a la tasa del 3%. Vamos a pensar que fuera la tasa del 2%. Ya puse el establecimiento, pago el impuesto a la tasa del 2% allá por 10 o 20 trabajadores que tengo allá. Y aquí pago el impuesto aquí por los trabajadores que prestan el servicio en la Ciudad de México. Y la erogación sale de la cuenta de la Ciudad de México para trabajadores de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que hacer. Ustedes me dirán, ¿y todos los problemas se solucionan de la misma manera? No, pues esto es como el médico y como los medicamentos. A cada paciente se le receta un medicamento diferente, aunque sea la misma enfermedad.
el medicamento, el periodo de aplicación es diferente. ¿Por qué? Porque la persona es distinta. Así es en materia fiscal. Cada contribuyente debe tener un trato diferente de acuerdo a cómo presta sus servicios. Termino el comentario para el amigo que me preguntó acerca del concepto de obligación de dictamen. En la página 220 del libro viene la obligación de dictamen en el Estado de México. Mira, ahí está. Comentarios a la obligación de dictamen en el Estado de México, página 220. Para nuestro amigo que está interesado en ver los supuestos de dictamen. Adelante, por favor. Sí, maestro. Vamos a hacer 3 preguntas más. Con gusto. Vemos que hay muchas preguntas, les pedimos una disculpa a todos los participantes, no vamos a poder expresar todas. Vamos a hacer 3 preguntas más para cerrar la conferencia. Con gusto. Usuario José Luis, ¿en qué consiste el juicio de prescripción positiva? Muy bien, pues gracias por la pregunta. Déjenme presumirles, hace unos meses, unos años, 2, 3 años, concluí mi carrera de licenciado en Derecho y con gusto les platico este tema. La persona utiliza un inmueble, ya dije que tiene la posesión, obviamente una posesión pacífica. Hablamos de posesión pacífica y hablamos de buenas personas. Tengo la posesión pacífica. Por ejemplo, ¿qué sucede? Pues que yo rentaba mi departamento en el edificio X de la calle Z. Un buen día, el dueño del inmueble, pues dejó de venir al inmueble. ¿Qué le sucedió? No sé. Todos los días vemos que en la carretera Acapulco, a Veracruz y a donde sea, o en el restaurante o donde sea, pues muere gente. Yo no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Ya no vino el dueño del inmueble. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Y ya nunca regresó el dueño. Bueno, pues entonces, como ya tengo más de 5 años habitando el inmueble, tengo la posibilidad de abrir un juicio denominado prescripción positiva o en latín usucapio. Tengo ese derecho. ¿Por qué? Porque utilizo el inmueble de manera pacífica. Ya no regresó el dueño del inmueble, ya no regresó. Entonces, la autoridad y el juez, en este caso, que va a llevar el juicio o que me va a apoyar en el juicio, hace un anuncio del juicio que yo estoy haciendo, lo hace público, para efectos de que la sociedad se entere que yo estoy llevando a cabo el juicio, porque mi pretensión es que el inmueble pase a mi propiedad. Entonces se va a emitir una sentencia. El juez, después de agotar todo el proceso de que yo presente las pruebas, la documentación, después de que se dé a conocer a la sociedad que se está abriendo el juicio, si no hay ninguna protesta y si las pruebas que yo presente son suficientes, pues entonces se va a declarar que el inmueble pasa a mi propiedad. Ese es el caso del juicio de prescripción positiva o de usucapio. Adelante, por favor. Siguiente pregunta. Participante Natalie Rodríguez. En las licitaciones del gobierno de la Ciudad de México solicitan que la factura lleve una retención, pero no la localicé en el código y ellos no nos dieron fundamento. ¿Usted sabe a qué retención se refieren? Supongo que es Ciudad de México o Estado de México. Perdone usted. Ciudad de México. Ah, caray, aquí no hay retenciones. Yo creo que tendríamos que ver el tema por parte de la autoridad. Si fuera Estado de México u otros estados, ya mencioné que sí hay retención. Y aprovecho el comentario para decirles, todo mundo que habla de comprobante fiscal digital por internet, habla de la retención del impuesto sobre la renta, de la retención del IVA, pero nunca he escuchado que en el comprobante mencionen que se incluye la retención de los impuestos estatales. Nunca lo he escuchado.
Y es un reclamo que yo tengo para ellos. ¿Por qué? Porque en estricto sentido, de acuerdo con el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, ese gasto no sería deducible, porque dice el artículo, cuando tenga algún problema con un requisito, con uno, la erogación no es deducible. Y yo les pregunto, ¿tu comprobante lleva la retención del impuesto sobre erogaciones, por ejemplo, del Estado de México? No, pues no lo lleva. No, pues no es deducible. Pero para el caso de la Ciudad de México, discúlpeme, no tengo conocimiento de ninguna retención de contribuciones. Aquí sería bueno acudir con la autoridad y decirle, ¿de qué retención te refieres? ¿De qué hablas? Esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Última pregunta, maestro. Sí. El usuario Miguel nos comenta, ¿se puede solicitar la caducidad del impuesto predial? Claro, yo no diría la caducidad, yo diría la prescripción, porque la prescripción es un derecho que tiene el contribuyente. La caducidad es un derecho que pierde la autoridad. Pierde la autoridad el derecho de hacer el cobro. Y la prescripción, aquí sería prescripción negativa, ¿verdad? Estábamos hablando de prescripción positiva, aquí sería prescripción negativa. Ya no voy a pagar la contribución porque ya excedió los 5 años. Bien, quiero decirles, ya mencioné que, por ejemplo, en el caso del predial, hay adeudos de 5, 10, 15 o 20 años en la página de la Secretaría de Finanzas relacionado con mi cuenta predial. La autoridad no lo aplica por oficio, de oficio, que diga, ya tiene más de 5 años, se eliminen sus adeudos. Eso no lo hace la autoridad. Nosotros debemos solicitar la prescripción negativa de esos adeudos. Si es que, ustedes lo saben, si no hubo una gestión de cobro en el camino. Si hubiera alguna gestión de cobro, lo saben ustedes, la obligación no prescribe. Pero si se demuestra, si la autoridad demuestra que no hay una gestión de cobro, se solicita la prescripción y en caso de que proceda, pues así será determinado por el juez y ya no tendré que pagar esos adeudos. Así sería. Maestro, muchísimas gracias. Esa fue la... Yo encantado con ustedes. Muchas gracias, maestro. Hay muchas preguntas, realmente hay muchas preguntas. Lamentamos no responderlas todas, pero creo que podemos hacer otra conferencia para ustedes como esta en este mes para que se puedan resolver todas las dudas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar pendiente. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta adicional, yo me retiro y agradezco su amable atención, agradezco la invitación y ojalá que les parezca bien el libro. Muchas gracias, contador Tello, gracias, le agradezco, muchas gracias. La contadora Irma, la veo ahí en la pantalla, Marta, Adriana, Ángeles, perdónenme, son las que veo en la pantalla, discúlpenme, si no agradezco a los demás, pero en general yo les agradezco su atención. Si no me conocían en estos temas, por favor, siempre estaré a sus órdenes con estos temas de las contribuciones estatales. Siempre estaré a sus órdenes. Un mensaje, un correo y aquí estoy. Gracias. Hasta pronto. Que tengan bonito día. Adiós. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Fue un honor tenerlo en este espacio. Les agradecemos mucho. Tax Capacita, la mejor opción en capacitación.